Después de todo un día de excursión perfumil, de probar nichos, de probar exclusivos, de probar cosas raras, el que verdaderamente me conquistó fue este. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a una video reseña que es que era de verdad. Lo bueno hay que compartirlo al igual que lo malo, pero es que lo bueno todavía más. Así que hoy vengo a hablaros del nuevo lanzamiento de Lancôme de la Nuit Trésor Nude. En este caso el frasquito mantiene las líneas del original, pero esta vez vestido todo como en tono melocotoncito. Y la verdad, es mucho más bonito el frasco en persona que lo que podáis estar viendo en el vídeo o en la foto, porque por aquí está como un brillito metálico nacarado, no sé si... sí se aprecia un poco. No sé, es mono, es como muy simple, de hecho es nude. Creo que este perfume, la idea que encarna, no es nude en plan desnudo sexy. No, es nude en plan, me tomo la vida relajadamente, todo tranquilo, todo suave, todo sencillo. Esa es la idea que me transmite, ya no solo por sus colores, sino también por su aroma. Ya os digo, es el último lanzamiento, acaba de lanzarse ahora en 2020 y las notas que lleva reflejan esa simplicidad que ya lleva el frasco. Y es que la salida es una salida muy refrescante, una salida muy cítrica que lleva bergamota. Después, en el corazón, es donde encontramos a la rosa, la protagonista indiscutible de toda esta línea de la Nuit. Una rosa muy bonita y una rosa muy característica. Todos los perfumes de la línea la llevan, y si conocéis esa rosa, o sea, visualizad en un momento, pensad en la Nuit Trésor, en la Folita, lo que sea, aislad esa nota de rosa, esa es la que seguimos manteniendo en la versión Nude. Y después, en el fondo, es lo que cambia el perfume, es la parte más envolvente, una parte como más tibia, cremosa incluso y con cierto toque exótico, porque lleva coco y vainilla. Ya solo las notas me parecen impresionantes, o sea, las notas ha sido como coger a mis favoritos y hacerlos perfume, entonces en eso no tengo ningún problema. Pero luego sí que es verdad que ya cuando me lo pongo, el cómo me rinde y como tal, es cuando me encanta. La salida, yo la bergamota no se la noto como tal, no le noto esa sequedad que muchas veces me da, sino que se lo noto en plan lima, o sea, le noto la parte acidilla, pero acidilla refrescante, es como prepárate que ahora viene lo dulce, ¿no? Muy bien, pero es que después no noto que venga la fase como de la rosa y luego tal, no, es que se me presentan a la vez. Aparecen en forma de trío la rosa, la vainilla y el coco. Entonces tengo una rosa exótica, una rosa veraniega, una rosa muy yo con ese vainilla y ese coco. Entonces de verdad es una mezcla que me ha encantado. Normalmente nunca jamás compro un perfume a primeras de olerlo, pero es que este me le puse, me di una vuelta y volví y dije, dámelo, dámelo, dámelo que lo necesito. No la necesito, no la necesito, no la necesito. ¡La necesito! ¿Qué pasa? Problemas, que tiene bueno, que tiene malo, porque todo en esta vida le pasa eso. Es un eau de toilette, no viene la concentración eau de parfum y eso sí que repercute en el rendimiento. Conmigo me está durando unas 4 o 5 horas y la estela es bastante suave, moderada, ¿vale? Ya os digo, es un perfume como muy fancy, pero muy relax. Un perfume que te puedes poner para estar en casa un ratito tranquilo o para ir a tomar algo tal, pero como muy tranquilote. Desde luego que esto no pide luces de neón en una discoteca, o sea, para nada, no me llama nada eso. Pero sí, no sé, de verdad, lo siento muy yo y fue olerlo y traérmelo, o sea, con eso os digo todo. De hecho me cogí el grande, el de 100, así. Burro grande, ande o no ande. Pero bueno, dentro de la línea y tal, es lo que más me ha gustado es que tengo muchos perfumes de coco y vainilla, porque son notas que me encantan. Pero todos esos perfumes de coco y vainilla suelen ser súper veraniegos y tienen esas notas predominantes. Aquí se les siente muy bien la rosa, o sea, hacen un trío, totalmente. Rosa, coco y vainilla, los tres juntos y a la vez.
Entonces eso le da un toque más femenino, le da un toque que no te lo lleva solamente a situaciones de verano, vacaciones, playa, sino que la rosa te le trae como a la vida diaria, ¿no? Un perfume más casual, más tal. No sé, de verdad, o sea, si no lo habéis probado y os gustan estas notas, sois así como yo, dadle una oportunidad porque creo que os va a encantar. Y bueno, dentro de la gama, he de decir que hay a uno que sí que se me parece más. Es que se me parecen hasta en la caja. Y es la Nude Tresor el Luminous. Esta es la caja de Luminous y esta es la caja de Nude. Bueno, la caja de Nude tiene ahí los brillantitos que le dan un toque todavía más mono, porque a mí las cosas que brillan me gustan todavía más. Pero luego sí que es verdad que el aroma, bueno, lo voy a dejar aquí porque ya no tengo más sitio, el aroma del Tresor Luminous se parece bastante. Igual, juegan la misma baza de rosa, pero la endulzan de maneras diferentes. Si el Luminous la endulzaba el praline, y es... de este perfume se ha hablado un montón, me parece un perfume súper romántico y súper bonito. Esta sería una versión endulzada con vainilla y con coco que le da así el toque como más veraniego. Pero, ya os digo, sin ser abiertamente un perfume tipo bloqueador solar, cosas de tal. No se nos va eso. Queda... Es que queda súper balanceado, o sea, es que de verdad las tres notas se sienten de principio a fin y todas juntas, entonces me gusta. Así que también lo veo muy buena oportunidad porque ya que os he recomendado tanto este y está descatalogado y mucha gente no lo encuentra, esta es una versión muy parecida. Lo que sí, esto es uno de Parfum y nos dura bastante más que este, pero bueno, eso ya cosillas así que pues eso que hay que mencionar. Lo bueno, lo que sí que es verdad que me ha gustado. Tengo muchos perfumes de coco y vanilla, lo que os digo, pero la mayoría de ellos son bastante más potentorros. Este, lo de que la estela sea más moderada, que sea más suavecito, me gusta en el sentido de que lo puedo usar para otras cosas que esos no les puedo usar. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Mansera Coco Vanille, en Intensiare de Montal, tal, o sea, son bombas. Yo para trabajar ahora mismo no puedo usar eso, necesito cosas mucho más suaves, entonces para eso, oye, me parece una idea muy buena. Cosillas importantes y tal si estáis pensando en comprarlo. Tamaños 30, 50 y 100 mililitros. Este es el grandote de 100, pero de precios, de verdad, echadles un ojo porque la verdad he visto mucha diferencia. O sea, este tamaño lo he visto desde los 60 euros hasta los casi 100. Es mucho margen y es mucho ahorro, o sea que por favor echadle un ojillo. Y bueno, en referencia así a otros flankers, a otros tal. Vale, la gama de la Nude Tresor es una gama basada en la rosa, pero sí que es verdad que cada flanker le va dando unos matices distintos, aparte de las intensidades que llevan unos y otros. Para mí, de todos, el más intenso, el más dulce, el que también puede ser como el más oscuro, el más de noche, el más... pues ese, el más protagonista sería el primero, sería la Nude Tresor. Si buscáis intensidad, id por ese. Que resulta que queréis algo un poco más tranquilo, tal, a la Folie es la versión de rosa especiada y avainillada que es muy bonito, pero igual, o sea, es que si oléis todos vais a notar esa rosa común en cada uno de ellos. Que os gustan más limpios, que os gustan más aireados, almizclados, ir a por el Diamant Blanc, me parece que se llama, el que es blanquito, pero ya si sois como yo, que os gustan así un poco más soft, un poco más calmados, un poco más para todos los días, un poquito más románticos y más íntimos en ese sentido. A veces prefiero un perfume que baje la estela, que invite a acercarte más, que un perfume que se me huela a 3 kilómetros de distancia. Es que todo depende de la situación, por eso tengo tantos diferentes. Así que nada, esto sería todo por esta monequería de 2020. La verdad que, oye, qué alegría, por favor, qué alegría, porque de verdad me di una auténtica excursión perfumir con Chris y Ilu. Los que estáis por Instagram ya visteis alguna foto que os subí y tal. Nos lo pasamos genial, probamos de todo y finalmente pues este fue el que me robó el corazón en ese momento, se vino conmigo y de verdad creo que ha sido muy buena compra. O sea, es que es muy yo, es muy yo. Así que nada, locuelos, locuelas, si lo conocéis dejádmelo en los comentarios, y si conocéis alguna de estas coco vainillas así chulas, ¿a qué estáis esperando para contármelo? Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!